Bienvenidos a Cúpula, soy Daniel Villarroya y hoy tengo el placer de presentaros y de tener conmigo a dos pianistas y a dos buenos amigos que están hoy aquí en Cúpula con nosotros, que son Mateo Giuliani y Pedro López Salas. Muchísimas gracias por venir, chicos. Gracias a ti, Dani, el placer es nuestro. Gracias, claro, sí, sí. Quería empezar este encuentro aquí en Cúpula con vosotros yendo a esos orígenes, a esa semillita que nació en vosotros a la hora de escoger un instrumento. ¿Por qué el piano? Buena pregunta. Bueno, en mi caso, yo tengo la suerte de que en mi casa se ha escuchado siempre mucha música. Mis padres no son músicos. Bueno, mi padre toca el cello de forma amateur, pero no se dedica profesionalmente a la música. Mi madre, bueno, se dedica a la arquitectura, pero ambos aman la música, entonces eso ha sido siempre muy natural en mi casa, escuchar música, tener la costumbre de ir a conciertos, incluso cuando yo era muy pequeño. Entonces, digamos que a mis padres les habría hecho mucha ilusión que empezara a tocar un instrumento. Empecé con el piano y bueno, aquí seguimos. ¿Y en tu caso, Pedro? Pues yo en mi caso tengo una historia un poco divertida, diría, con cómo yo empecé a tocar el piano. Yo de pequeño jugaba al fútbol, porque bueno, mi padre pues jugó en el Albacete Balompié, en el equipo filial y tal, y él, bueno, él quería que yo pues me dedicara al fútbol y tal, ¿no? Y a mí la verdad que me gustaba jugar, pero no tenía esa pasión de entrenar, de estar 2 horas haciendo penaltis, faltas, no, o sea, a mí me gustaba jugar partidillos con amigos, pero no tenía vocación, ¿no? Y, y yo por aquel entonces veía los dibujos de Tom y Jerry, y cuando salía el gato tocando el piano, que tocaba Liszt y tal, yo me quedaba impresionado. O sea, a mí me encantaba todo, ¿no? O sea, la música en sí, pero además el cómo se veía, ¿no? Él como pianista y tal. Y yo creo que eso, sumado a que mi abuelo era, es un poco lo que comentabas tú, ¿no? Mi abuelo era violinista semiprofesional, ¿no? O sea, no dedicaba profesionalmente al violín, pero sí que tocaba en una orquesta y tal. Yo creo que fue un poco eso lo que al final un día me dijo decirles a mis padres así de repente, oye, no, yo no quiero seguir con el fútbol, yo quiero ser pianista, ¿no? Ellos se quedaron muy sorprendidos porque ninguno de los dos es músico, ni tiene mayor relación con la música que la de mi abuelo, ¿no? Y nada, y pues así empecé. A mi madre le dio una alegría porque ya tenía mucho miedo de que me dedicara al fútbol por los golpes y tal, y sí, sí. Así que ella dijo, pues estupendo, mañana mismo te apunto a piano. Supongo que en esos primeros momentos de contacto con el instrumento suceden muchas cosas cuando uno empieza a estudiar un instrumento, ¿no? ¿Tenéis algún recuerdo que os venga a la cabeza cuando os acordáis de ese niño que empezó a tocar el Mm. instrumento? Yo recuerdos concretos no, pero sí que recuerdo que mis padres nunca me han obligado, me han forzado a tocar un instrumento. Cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, con mi hermano, que le obligaban, entre comillas, a tocar el Ujú. violonchelo, ya no toca. Pero a mí realmente me encantaba, era como jugar para mí. Me sentaba al piano, me ponía a explorar. Y yo creo que eso es fundamental porque una profesión como la música, el piano en nuestro caso, requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Entonces, si no tienes esa pasión, esa vocación, pues es difícil de conllevar. Entonces, me considero muy afortunado de que desde el primer momento me haya gustado tanto. ¿Y en tu caso, Pedro? ¿Hay Yo, algún...? bueno, igual que lo que comenta él, o sea, yo nunca me han obligado a tocar, bueno, empezamos porque porque lo pedí yo, ¿no? Ujú. Y siempre, bueno, yo de eso tenía la sensación de estar un poco jugando. Aparte, yo era bueno, una persona, un niño muy activo, ¿no? Demasiado. Y sí, bueno, mis padres estaba corriendo por la casa y tal, y decía, pues este niño tal. Y con el piano se quedaron asombrados porque de repente veían que podía estar a lo mejor sentado 2 horas seguidas. Y dices, madre mía, si lleva 2 horas sentado sin correr por ahí. Y, y entonces, sí, yo recuerdo eso, ese recuerdo lo tengo de que me pasara el tiempo volando y leer muchas más obras de tal. Y luego recuerdos concretos, sí recuerdo uno concretamente, como al tercer, cuarto día o algo así, o al segundo, tercero, algo así, de empezar, estando con mi profesor, me iba diciendo que tocar algunas notas, y antes de que él me dijera dónde estaban en el teclado, porque yo tengo oído absoluto, ¿no? Y entonces ahí fue cuando un poco
lo descubrí que tenía, ¿no? Porque lo descubrí a través de él. Claro. Porque me decía algunas notas y antes de tocarlas él en el piano, yo ya las tocaba. Y entonces me decía, pero ¿cómo sabes que si es esta nota? Digo, bueno, porque quiero decir, la he escuchado, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de ese recuerdo de estar impresionado de que a él le impresionara, ¿no? Porque claro, yo lo veía normal. Yo decía, bueno, pues si acabas de tocar una nota, yo la escucho, sé que es esta, ¿no? Y me decía, no, es que no. Bueno. Entonces, como recuerdo concreto, diría eso. ¿Hay alguna obra que recordéis con especial cariño de vuestra infancia? ¿De tocar o de escuchar? De tocar. De tocar... Es que uno cuando empieza a tocar tampoco es que toque obras No. muy reseñables, ¿no? Bueno, y ya no solamente en los primeros años, sino cuando ya llevas Ya. un tiempo tocando, ¿no? Una obra que digas, Pues- antes de esta obra yo era uno y después de esta Sí, obra fui quizás el totalmente otro. segundo Impromptu de Schubert fue la primera obra seria que toqué, Ajá. ¿no? Yo creo que marcó un punto de inflexión en el repertorio que yo tocaba, ¿no? A lo mejor piezas muy sencillas, cortas, a realmente una obra de un compositor importante como Schubert. Ujú. Sí. ¿Y en tu caso, Pedro? Pues yo en mi caso diría probablemente el segundo scherzo de Chopin es así como Ajá. de lo primero que... Pero bueno, yéndonos un poco antes en el tiempo incluso, diría el Impronto, el Monumento número 2 de Schubert. Fue como un poco la primera obra que... Eso, pues seria, ¿no? Como... Claro. Y sí, aparte me acuerdo que me lo puso mi profesor en el conservatorio y se quedó muy contento con cómo la saqué. Sí, fue un antes y un después, porque antes eran pues eso, cositas y tal, y a partir de ahí ya eran más obras, ¿no? Normalmente cuando hay un músico, una persona que le está dedicando mucho tiempo de su vida a un instrumento, en el cole suele ser el músico, ¿no? El pianista, Sí. el raro del grupito este que toca un instrumento. ¿Cómo lo vivisteis eso vosotros en el colegio? Pues yo bien, la verdad. Bueno, sí que te doy la razón en el sentido de que en algunos aspectos sí que podíamos ser incomprendidos. El sentido de que un niño con 10, 11 años, que sobre todo estando en el colegio, teniendo que pasar tantas horas en el colegio, nuestro único momento para estudiar era por la tarde, ¿no? Entonces, en ese momento, nuestra vida social estaba bastante limitada. Entonces, al principio sí que podía chocar que no estuviéramos disponibles para quedar a hacer otro tipo de planes. Pero por otro lado, no he tenido ningún problema con mis compañeros. Es más, siempre he notado que esto de tocar un instrumento, más que una peculiaridad o que ser el rarito, era como algo de admirar, ¿no? Al fin y al Claro. cabo, tocar el instrumento. Claro, Entonces bien, y también me sigo llevando muy bien con mis compañeros del colegio. claro. Sí. ¿Y a ti, Pedro, cómo...? Yo la verdad que un poco lo que comenta Mateo también, yo no he tenido malas experiencias, al revés, ¿no? Era un Claro. poco... sí que es verdad que está ahí un poquito la parte de eso, pues de ser Del rarito en el diferente, buen ¿no? De ser sentido, el ¿no? rarito en el buen Claro. sentido, ¿no? Y eso, y sobre todo, pues a partir de ya 10, pero sobre todo más adelante, en mi caso, ¿no? De pues 12, 13, 14, 15, ¿no? Que ahí es ya cuando un poco los chavales empiezan a hacer planes Claro. y tal, y ahí ya se empieza a notar un poco más la diferencia de lo que decía, ¿no? De estamos por la mañana en el cole, pues por la tarde tenemos que estudiar y muy a gusto, ¿no? Pero entonces ahí ya empezaba un poquito, pues, a chocar, ¿no? De decir, Claro. ah, pues no queda, ¿no? Tal. Pero yo creo que todos mis compañeros, todos lo entendían perfectamente y yo aún así sacaba tiempo para quedar con ellos. Quiero decir que yo no he renunciado Claro. a nada, yo he hecho mis planes con ellos y lo he pasado bien y sí, algunos de ellos todavía tenemos contacto y tal, o sea que bien. Y ahora que desde esos momentos han pasado años, em, actualmente, que sois personas que os movéis en el mundo del piano, sois concertistas, em, ¿cómo definiríais a una persona que está viendo un vídeo que a lo mejor no tiene una relación directa con la música? ¿Cómo son los momentos antes de salir a un escenario? Pues yo diría, la verdad que para mí es un momento bastante especial y yo te diría que bastante bonito, de hecho, ¿no? Porque es como un poco como prepararte, ¿no? Para de alguna manera desnudarte emocionalmente, ¿no? Delante de tanta gente. Entonces es un momento como muy, no sé, como muy íntimo, ¿no? Muy especial. No se puede comparar con muchas otras cosas en el mundo. Y bueno, luego depende de la situación, ¿no? Pues habrá veces en las que hay más nervios y la experiencia
es algo más negativa y hay otras veces en las que la experiencia pues es más positiva, ¿no? Pero yo diría que sobre todo en un momento especial, intentar aprovechar esa adrenalina y canalizarla en el buen sentido, ¿no? ¿Y cómo lo vio Mateo? Sí, yo creo como Pedro que es un momento íntimo en el que uno está consigo mismo y no hay absolutamente nadie más en ese momento, porque antes de tocar, al fin y al cabo, nuestra actividad requiere mucha concentración, mucha responsabilidad, entonces tenemos que estar extremadamente concentrados. Siempre hay algo de tensión, no tiene por qué ser tensión negativa, a veces es simplemente adrenalina que nos ayuda a tocar mejor, a estar más concentrados, pero sí que antes de salir a un escenario siempre uno piensa, bueno, llegó la hora de la verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo uno se lleva preparando durante semanas, meses o en algunos casos durante años, ¿no? Para un concierto importante y claro, todo ese esfuerzo se va a reducir a unos minutos o a una hora Claro. de recital. Entonces sí es un momento que requiere gran concentración. Muy curioso que viendo la situación de un pianista entrando a un escenario, el pianista no lleva consigo el instrumento cuando va al escenario. Entonces hay un camino hacia el instrumento. En el momento en el que entras por la puerta del escenario y hay ese transcurso hasta el instrumento, ¿qué pasa por la mente? Bueno, yo creo que es reencontrarse con un viejo amigo, ¿no? Que es el piano. Eh, Muchas veces los pianistas a lo mejor, sí, lo que comentábamos antes, o los músicos en general, nos podemos sentir incómodos, tener momentos de tensión antes de tocar, pero a mí personalmente en el momento en el que empiezo a tocar me siento más cómodo porque al fin y al cabo es una sensación muy natural. Hemos estado horas y horas tocando, ¿no? Ujú. Entonces, en el momento en el que nos reencontramos con el piano, ya tenemos el primer contacto con las teclas, es un momento cómodo. Es de gran confianza este instrumento. ¿Y tú, Pedro? Sí, yo realmente cuando salgo y tengo ese trayecto hasta el piano, mm, yo realmente lo que quiero es llegar al piano, ¿no? Es un poco Claro. la sensación que tengo. Pero igualmente me resulta, no sé, placentero, diría, como, porque sé como que voy a llegar allí, ¿no? Y me voy a encontrar y ya una vez que me siente, un poco lo que comentaba Mateo, pues ya estás más tranquilo y tal. Sí que es verdad que, como tú dices, es una experiencia diferente, ¿no? Al resto de músicos, porque vas así un poco, sales un poco como sin Mm, nada, ¿no? claro. Y sí, yo la verdad que cuando me siento y empiezo a tocar, pues me encuentro más cómodo y más tranquilo. Y, y bueno, y salir al escenario siempre es algo muy bonito y sobre todo si es con un público pues cariñoso, ¿no? Y que te conoce y Claro. Y cuando se apagan las luces y se hace el silencio, ¿qué tiene que decir el músico? El músico tiene mucho que decir, de hecho. Eh, el piano es nuestra voz, por así decirlo. Es decir, es nuestro instrumento de expresión eh, y somos capaces de comunicar a través de este instrumento muchos sentimientos que con palabras no... donde hay que ir más allá, ¿no? De las palabras para comunicar. Entonces, sí, es nuestra mayor forma de expresión y entonces es un momento muy especial para nosotros siempre. sí, yo diría que para mí lo más importante en esos momentos es un poco desaprender, ¿no? Quizás un poco olvidarte de todo lo que... Porque llevas, pues eso, meses, semanas, años, lo que lleves, ¿no? Trabajando y a veces en el aula de estudio, pues hay veces momentos más inspirados, menos inspirados, ¿no? Pero parece como que te vas formando una interpretación de cómo quieres exactamente que sea. Y yo para mí lo más importante en el escenario es un poco olvidarse de eso, ¿no? O sea, confiar en que el trabajo ya está hecho y simplemente intentar hablar, ¿no? A través del piano. Hay, pues eso, hay sensaciones y emociones, pues no se pueden definir con palabras, ¿no? Y lo que pasa realmente puede ser mágico. Entonces, para mí lo más importante es crear esa magia, ¿no? Y hablando ahora no desde el escenario, sino desde el público, cuando acudís a un concierto como público, ¿qué esperáis encontrar? Esperamos encontrar
algo nuevo, quizás que sea una experiencia que haga que valga la pena ir a ese concierto. Es decir, hoy en día, a través de las herramientas que tenemos, podemos escuchar a los más grandes pianistas a través de YouTube, Spotify. Pero claro, yo creo que el concierto en vivo no morirá nunca precisamente por eso, porque ya el hecho de estar allí es una experiencia por sí. Entonces, yo por lo menos espero que sea una interpretación la que ofrece el músico en cuestión, que inspire, que me haga reflexionar y que, sí, que me cambie como músico y como persona. ¿Y qué busca Pedro? Bueno, un poco lo que decía Mateo, ¿no? Yo sobre todo lo que siento, ¿no? Y lo que busco es como ese momento de espontaneidad, ¿no? De frescura, incluso diría de fugacidad, ¿no? Porque bueno, es una cosa que pasa Mm. y se acabó. Entonces, realmente se puede aprender mucho y puedes salir con muy buenas sensaciones y muy inspirado tú para tu programa de una buena interpretación. Y bueno, ya que no nos ha pasado que a lo mejor en casa, no estando en el estado más óptimo para escuchar música, a lo mejor escuchas una grabación en Spotify de no sé quién tocando algo y no te gusta y luego lo escuchas en concierto y te parece maravilloso, ¿no? Él simplemente ha cambiado todo el contexto, ¿no? Y entiende muchas cosas que antes pues, simplemente no entendías. Entonces, para mí es un poco eso lo más importante, que me transmita y que cree algo único que me acompañe, ¿no? Para siempre. ¿Y qué le diríais a esas personas que no van a un concierto, a lo mejor de música clásica o a un auditorio, porque dicen, "Ah, es que no, yo no entiendo"? Ya, es que realmente yo, por ejemplo, recuerdo ahora que lo has dicho, justo me he acordado del caso de un amigo que era un poco de lo que comentabas, ¿no? Es que a mí la música clásica, tal, no sé qué. Y viendo una película, eso, ¿no? Una obra de Tchaikovsky. Ujú. Y entonces me dijo, me encanta esta música, tal, no sé qué. Y le digo, bueno, digo, ¿tú sabes que esto es música clásica? No, no, digo, música clásica, esto es Tchaikovsky. Y entonces a partir de ahí se empezó a aficionar, ¿no? Entonces le empecé a pasar más cosas de Tchaikovsky, concierto de piano, tal. Digo, pues esto sí me gusta. Digo, pues no, pues es que esto es lo que hacemos. Claro, No, entonces a veces es que ni siquiera han abierto esa puerta porque ya la tienen muy estigmatizada, como que eso, Mm. no sé, pues que es aburrido, no sé lo que pensarán exactamente, ¿no? Y claro. entonces no, nunca le dan esa oportunidad. Y a veces de forma indirecta, a través de las películas, no te queda otra que escucharlo Ujú. y sin juzgarlo porque estás pendiente de la película. Entonces ahí a veces se produce, esa es un poco la experiencia que yo he tenido con alguna gente. Porque ¿qué papel tiene lo visual cuando la música está en un segundo plano, digamos, por Mm. ejemplo, en una película? ¿De qué manera entra la música en uno? Bueno, los expertos, que esto ya no sé los estudios que habrá, pero dicen que el éxito de una película es 60% música y 40% imagen, ¿eh? O Ujú. sea que eso es lo Sí. que he llegado a leer yo. Y de hecho, mm, es importante la música y también es importante la no música, porque hay películas, si no me equivoco, Psicosis de Hitchcock, en la que hay muy pocos momentos en los que hay música. Quería preguntaros sobre la importancia de la escucha a la hora de escuchar ya no solo música clásica, sino música en general. Vale. Sí, es fundamental, la verdad. De hecho, tanto para nosotros que pertenecemos al mundo de la música clásica como a las otras personas, pues yo creo que es importante no solo conocer cualquier tipo de música por cultura, por tener una idea general, sino también cuando se realizan otro tipo de actividades, es decir, la música clásica requiere una escucha muy atenta y también, evidentemente, cuando estoy, por ejemplo, en el gimnasio, también por respeto a una sinfonía de Brahms, no me voy a poner mientras estoy con el press bank a escuchar Brahms. Entonces yo creo que cada música requiere una situación, es decir, cuando escucho música activamente, lo que más disfruto es escuchar música clásica. En cambio, en otros ámbitos, pues cualquier tipo de música es bienvenida, o cuando a lo mejor estoy conduciendo o haciendo otras cosas, pues con música de fondo sí que escucho otra música, por supuesto. Ujú. Y en tu caso, Pedro, ¿cómo? Sí, yo creo que para la música clásica hay que, hay que tener una cierta disposición, ¿no? Para querer escucharla y un poco querer
querer llenarse, ¿no? De esas emociones que te transmite y poder meterse un poco en ellas, ¿no? No, si no, bajo mi punto de vista, si no, no funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, pues a una persona que no es músico que dice, no, yo me pongo a lo mejor Mozart para estudiar o tal, yo no sé, hombre, si a lo mejor a la gente le funciona y le gusta, pues adelante cada uno. Pero yo la verdad que por lo menos en mi caso, siempre ha sido la música clásica, ha sido como una cosa muy que ocupa toda mi atención y es más, de hecho, como comentaba él, por ejemplo, para conducir no me pongo música clásica porque puedo incluso perder atención, ¿no? De la carretera. Entonces, cada cosa pues tiene lo suyo, ¿no? Y hay otros géneros pues que pegan mucho mejor con otras situaciones y bueno, pues eso está fenomenal también, ¿no? O sea, no hay que ser cerrados en ese Claro. aspecto. Y hablando específicamente de escuchar algo conscientemente, cuando uno va a un auditorio a escuchar un concierto, por ejemplo, em, digamos qué papel tiene que adoptar el público para una escucha activa. Em, pues en primer lugar, yo creo que es importante que cuando el público va a un concierto de música clásica, un proceso de inmersión es importante. Es decir, no estar pensando en otras cosas, en la lista de la compra, alineación del Madrid, ese tipo de cosas. Es decir, inmersión completa en la obra, porque es como si fuera una experiencia mística, ¿no? Cuando se va a un concierto, al fin y al cabo, es un momento en el que se desconecta del mundo que tenemos a nivel espacial y a nivel temporal. Y yo creo que esa también es la magia de la música. Incluso con óperas de Wagner de 3 4 horas, uno pierde totalmente la concepción del tiempo y es un viaje a un mundo maravilloso en el que bueno, se experimentan distintas emociones. Por lo que sí, yo creo que la clave está en esa inmersión, ¿no? Y en esa Ujú. concentración. Bueno, yo pienso que si el público no está realmente no está preparado, ¿no? El artista puede ser el mejor artista, ¿no? O sea, creo que hay una simbiosis en la que el artista tiene que estar preparado para dar y para ofrecer, ¿no? Y no tener miedo de, como decíamos antes, desnudarse emocionalmente. Y el oyente tiene que estar listo para recibir todo eso y querer recibirlo, ¿no? Y así diciéndolo me viene, por ejemplo, a la cabeza el ejemplo de la hipnosis, ¿no? Que es un poco en este sentido. O sea, una persona que no quiere ser hipnotizada no puede ser hipnotizada por mucho que... ¿no? Entonces está como esta simbiosis, ¿no? De que tú tienes que realmente ir con esa predisposición a querer escuchar. Si tú ya no estás de humor o lo que decía Mateo, estás pensando en cualquier otra cosa o tienes estrés o realmente nunca llegas a conectar como si vas con la mente en blanco a vivir la experiencia que va a pasar una vez. O sea, habrá más conciertos, pero este ya pasa esta vez y ya se acabó. Y, y por un poco con esa mente en blanco, ¿no? Intentar pues recibir un poco todo lo que el artista te quiere transmitir. Ujú. La música instrumental no tiene palabra, no tiene letra. En cambio puede decir más que unas letras agrupadas. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que el misterio de la música es algo que creo que nunca llegaremos completamente a entender, ¿no? Igual que ciertas cosas que probablemente nunca lleguemos a entender. Y bueno, pues la música es una de estas cosas, ¿no? Como un nocturno de Chopin te puede transmitir tanto y a su vez es imposible de explicar lo que produce en ti porque no hay lenguaje que explique eso más que el propio lenguaje musical, ¿no? El propio lenguaje de la música. Entonces sí, bueno, eso es un poco lo que Hmm. yo pienso, la verdad. Sí, Claro. totalmente. Yo tampoco sabría darle una explicación científica, aunque realmente el lenguaje del piano, pese a ser un instrumento, evidentemente, muchas veces es música vocal, ¿no? Cuando interpretamos a autores como Chopin o Schubert, claramente están en búsqueda de imitar lo que es, bueno, el bel canto en el caso de Chopin, el lied en caso de Schubert. Entonces sí que es música muy poética en ese sentido. De hecho, en esa época Schumann mismamente estaba muy metido también en el mundo de la poesía, escribía mucho, estaban mucho más relacionadas las artes entre sí.
Y luego a partir del siglo XX, pues el piano vuelve a su función instrumental, ¿no? No se pretende tanto imitar la voz. Pero yo creo que en el romanticismo el piano, pese a no evidentemente decir palabras, sí que, bueno, está muy relacionado con la poesía. ¿De qué se nutren artísticamente Mateo y Pedro para plasmarlo después en el piano? Mm, de pianistas, por ejemplo. Pianistas, arte en general, vida, Bueno, cosas, fútbol. sí. Vale. Sí, yo creo que no debemos encerrarnos demasiado eh, en nuestro instrumento. Los pianistas somos así, tendemos a, a ser muy así. Yo creo que, sí, como he mencionado antes, todas las ramas del arte están conectadas, entonces cuanto más se nutra un artista de otros ámbitos, como puede ser, sí, ir a exposiciones, conocer bueno, el buen cine, buenas películas, son también otras formas de expresión y eso hará que el artista en cuestión sea más interesante, que tenga más cosas que decir, porque al fin y al cabo somos una consecuencia de nuestras vivencias. Entonces, yo diría que leer, por supuesto, consumir literatura, salir de nuestro mundo tan solitario y abrirse un poco más a otras formas de arte. Y hablando de esas consecuencias de lo que uno se ha nutrido, ¿qué papel ocupa un maestro en la vida de un pianista? Bueno, ocupa un papel, yo diría que muy importante, la verdad. Es un maestro, al fin y al cabo, es alguien que te va a acompañar siempre, ¿no? O sea, aunque hayas estado un tiempo, porque realmente marca una etapa, ¿no? En tu desarrollo pianístico. Entonces, realmente es algo que tú tienes que un poco de una manera sacar tu personalidad, ¿no? Y tener tus ideas, ¿no? Y tus visiones. Y el maestro, pues, tiene que estar ahí un poco como moldeándolo, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio en el que tú te llegas a expresar y el maestro te puede escuchar, pero a través de ti, entonces es cuando empieza a hacer funcionar. Para mí ese es un poco el momento, ¿no? Óptimo, y realmente para mí ese es el papel fundamental del maestro y es el que te va a acompañar siempre, ¿no? Porque realmente te ha hecho cambiar y te ha Claro. tocado, ¿no? Por así decirlo. ¿Y tú, Mateo, cómo lo has vivido eso? Pues yo creo que dependiendo de la fase vital de cada uno o fase de formación, se requieren distintos tipos de maestro. Es decir, cuando uno es más joven y aún tiene que moldearse como músico y como persona, sí que quizás necesita un tipo distinto de maestro, igual más académico, que por lo menos te encauce de una determinada manera. Eh, en este periodo de formación yo no recomiendo tener muchos profesores porque igual eso puede confundir al alumno. Esto sí que creo que es muy recomendable una vez el alumno ya tiene su propia personalidad artística. Bueno, tener un maestro que simplemente se centre en cuestiones más genéricas porque las bases ya están sentadas y, y ya no creo que es difícil, ¿no? de moldear. Cuando un pianista tiene 24 o 25 años ya está hecho, ¿no? Para bien o para mal, ya no se puede cambiar nada en el sentido más radical de base, pero sí que un maestro como inspiración, ¿no? Que dé alguna pincelada que haga reflexionar al artista. Hablas de 24 o 25 años como una fase por la que está pasando un pianista, ¿no? De desarrollo. Em, en cambio, hay concursos donde a partir de 16 años puedes entrar en el concurso. Em, en vuestro caso, ¿cómo habéis vivido esta preparación para un concurso y cómo lo vivís actualmente? Pues yo, cuando era muy pequeño, sí, con 9 10 años, hacía bastantes concursos eh, y la verdad es que me gustaba porque fuera de la competitividad, pues yo creo que era una ocasión para conocer nuevos pianistas, escucharles también. De hecho, muchos amigos que tengo
ha sido gracias a concursos. Entonces, era eso, una época para conocer gente que compartía tus mismos intereses. Y por otro lado, una forma de preparación muy, muy buena. Em, Porque si uno igual no tiene en unos meses un concierto, un recital, no tiene ese objetivo, pues muchas veces estudiar sin una meta concreta no motiva tanto, ¿no? Entonces, un concurso, por un lado, tienes esa meta, entonces vas a estudiar más, el estudio va a tener un sentido, no va a ser tan desolador estudiar, y además, bueno, está la posibilidad de ganar, ¿no? Claro. Entonces, tienes ese aliciente allí, por lo que sí que creo que los concursos de por sí, no todo es malo de los concursos, aunque claro, también tiene sus cosillas. Claro. ¿Y tú, Pedro, cómo lo...? Yo la verdad que los concursos los considero plataformas, ¿no? Plataformas para darte visibilidad y para crecer. Y yo las experiencias que considero más positivas de los concursos, aparte obviamente de llevarte algún premio que te pueda dar visibilidad para dar conciertos y tal, es sobre todo la preparación para mí. O sea, la manera de la que tú te estás preparando para un concurso es muy diferente que si no lo tuvieras, pues no tienes esa meta, no tienes ese objetivo. Y aparte en un concurso tú sabes que vas a salir a tocar y aparte de gente disfrutando, hay gente juzgando, ¿no? Entonces la preparación es mucho más minuciosa, es mucho más al detalle y eso de alguna manera como que te curte un poco, ¿no? Para las experiencias futuras como concertista. Y yo diría que en ese sentido juegan un papel muy importante, no diría que fundamental o obligatorio, ¿no? Ujú. Ni mucho menos, pero creo que es algo que realmente puede aportar. Yo bueno, he hecho también bastantes concursos y yo veo un poco esa experiencia positiva, aunque luego, pues como decía Mateo, tienen también cosas negativas, ¿no? Pero bueno, nuestro arte, pues es así, ¿no? Es un arte y como arte que es subjetivo y bueno, pues está sujeto, ¿no? a que sucedan diferentes cosas. Pero por encima de todo eso yo creo que está un poco la experiencia de tocar en el escenario, de la preparación y sobre todo de conocer gente. Yo he conocido mucha gente en concursos que son amigos que tendré para toda la vida. Y todas estas personas que habéis conocido en concursos, supongo que no han afrontado el curso o el concurso de la misma manera unos que otros, ¿no? Ujú. ¿Qué puede pasar cuando un concurso lo afrontas de una manera que no funciona? Pues yo no recomiendo esa mentalidad porque, en primer lugar, creo que no te va a hacer tocar mejor. En segundo lugar, solo puede conducir a la frustración porque uno no puede siempre, siempre ganar concursos. Hay concursos que, por supuesto, sí, pero es, es imposible, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay que tomárselo con otra filosofía, ser conscientes del panorama que hay en los concursos, por supuesto, y a partir de ahí, bueno, si se da todo bien, pues ¿por qué no soñar, ¿no? con poder ganar? Pero sí, yo de primeras tampoco tendría esa mentalidad. Claro. ¿Con qué te has encontrado tú, Pedro? Yo diría que en mi experiencia y también, bueno, pues lo que yo puedo contar, ¿no? Yo diría que lo ideal sería un poco un término medio, ¿no? Aparte, yo también he tenido mejores resultados y he obtenido premios cuando he estado un poco en ese término medio, ¿no? Ujú. Porque si vas con una mentalidad demasiado, pues eso, ¿no? Concursar, a ganar, tal, te pierdes gran parte de la experiencia, que es eso, pues conocer gente, hablar, que bueno, ellos te pueden aportar muchas cosas igual que tú a ellos, de con quién has Ujú. estudiado, de que una propia conversación te puede aportar ya mucho, ¿no? Muchas veces. Por otra parte, si estás en ese ambiente demasiado relajado, quizás te falta un poco del enfoque, ¿no? Porque no dejas de estar en un concurso y te falta un poco ese enfoque, ¿no? De estar 100% en eso, sabiendo que tienes que tocar y concentrado y tal. Entonces, para mí lo ideal, y en mi experiencia personal, es un poco ese término medio y es un poco también lo que me gusta encontrarme con otros participantes, gente con la que estás muy bien y comes, cenas, pero ambos estáis muy concentrados Claro. en lo vuestro y no hay malos rollos ni nada que también a veces me he encontrado. Claro. Y para ir terminando con este encuentro, ¿qué tiene que tener un pianista genial? Mm, yo diría que no dejar de ser
uno mismo, porque como hemos comentado antes, un pianista, su, su forma de expresión es un reflejo de su forma de ser, ¿no? De las experiencias de las cuales se ha nutrido. Entonces yo creo que los mejores pianistas, o por lo menos los pianistas que a mí más me han inspirado, por ejemplo, Horowitz o de hoy en día Volodos, son quienes preservan incondicionadamente su identidad, su forma de tocar y no están condicionados por nada más. Sí, yo opino un poco igual, ¿no? Realmente hoy en día además estamos en una época en la que el nivel cada vez sube más y sube más y yo creo que habiendo superado unos parámetros técnicos, la diferencia que marca entre X y artista es realmente la individualidad, ¿no? Y lo que a ti te puede, lo que a ti te puede expresar, lo que a ti te puede decir. Y es, pues, yo personalmente lo que busco es esa frescura, ¿no? O sea, yo puedo escuchar muchas veces la misma obra del mismo artista y no cansarme, ¿no? Porque la encuentro tan genial, tan inspirada esa interpretación, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo busco en un pianista y que yo diría que para que un pianista sea genial. ¿Hay una diferencia entre un músico y un pianista? Mm, sí, quizás un músico no se cierra tanto, un pianista que además de pianista es músico, no se cierra tanto en nuestro mundo, sino que también es, aparte de culto en otros ámbitos, bueno, conoce el repertorio de otros instrumentos, por supuesto, em, tiene otras referencias como em, no solo pianistas, sino también violinistas, directores de orquesta. eh, sí, yo creo que la diferencia sería esa, básicamente. Nutrirse de otras cosas que no sean solo el piano. Repertorio sinfónico, música de cámara, sí. Claro. Yo diría que un músico siempre es un instrumentista, ¿no? Porque, bueno, tiene que tocar algún instrumento. O, bueno, también podría ser la composición, ¿no? Pero, bueno, generalmente un músico es instrumentista, pero no cualquier instrumentista es músico realmente, ¿no? Es un gran músico. Entonces yo sí haría allí un poco una distinción. Y aparte, enlazando un poco con lo que hemos hablado antes, yo creo que hoy en día podemos ver pianistas, muchísimos pianistas muy buenos, pero realmente que sean músicos hay también, pero ves que la lista se va un poco reduciendo, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que se ve muy claro, ¿no? Que hay una distinción de simplemente la persona que es buen instrumentista, que es buen pianista, o la persona pues que tiene un poco una imagen detrás, ¿no? Que expresar, que sea, pues eso, que se ha nutrido, ¿no? Del arte, o ya no del arte, sino de la vida en sí, ¿no? Y, y que tiene algo que decir. Ahí para mí se ve una diferencia muy clara con un mero instrumentista, ¿no? ¿Y cuando no estáis tocando el piano? ¿Qué pasa? Bueno, pues yo creo que es importante también, como nuestro arte es muy absorbente, pues tener otras formas de, bueno, distracción también, viene bien para desconectar, de hecho diría yo que es muy sano para luego retomar la rutina de estudio con más ganas. Entonces a mí para desconectar me gusta mucho hacer deporte en general, ir al gimnasio, el fútbol me encanta, entonces sí, ver partidos Eres de del fútbol. Barça, ¿no? Me dijiste. No, no, no. Más quisieras. Y sí, hacer deporte yo creo que ayuda muchísimo. Sí. Qué bueno. ¿Y tú, Pedro? ¿Qué haces? A mí me gusta mucho ir al gimnasio, la verdad. Aparte que me da como bastante claridad mental, ¿no? Esa horita que estoy y tal. Em, y bueno, me gusta ir al cine, obviamente, ¿no? Con los amigos. Y yo diría que yo aparte siempre he sido muy deportista, bueno, como comentaba, ¿no? Al principio, Sí. siempre he sido muy deportista desde pequeño, entonces a mí me gusta, por ejemplo, mucho también jugar al tenis, y también me gusta verlo, me gusta ver tenis. eh, y sí, yo diría que ese es un poco como mi principal distracción, ¿no? Mi principal hobby, por así decir, Claro. el deporte. Chicos, ha sido un placer. No. Nos quedamos sin tiempo. Me encantaría teneros mucho más tiempo. ¿Qué? Hacer una pregunta. Sí, claro, por favor. ¿Y cómo lleváis el tema del el amor al instrumento versus el amor terrenal? Como músicos, como pianistas. Mm. Prefiero el amor de la pareja. No sé Ya. si tenéis pareja.
cómo lo llevan las parejas, porque también puede ser interesante saber cómo las parejas llevan la vida de un músico. Sí, hombre, a ver, la vida de un músico ciertamente es distinta, ¿no? A muchas otras formas de vivir la vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que al principio para una pareja puede ser complicado eh, adaptarse o entender, ¿no?, la vida del músico, porque quieren un poco aplicarlo a lo que ya conocen, ¿no? Decir, bueno, pues yo también estudio, también hago cosas, pero luego tengo mi tiempo, o luego... Entonces a lo mejor no pueden entender que tú quieras estudiar una determinada hora, o que ahora justamente en esta hora se te hayan ocurrido ideas y quieras ponerte a sentar a probar, porque justo esa hora es que ya habíamos quedado para ir a dar un paseo y no... Entonces, pero yo creo que son cosas que con el tiempo al final un poco van entendiendo y van viendo que es que además es parte de tu carácter y que tú eres quien eres por ser músico, entre otras cosas, ¿no? Si no, quizá a lo mejor pues no estarían ahí. Sí, yo opino como Pedro, de hecho. Bueno, en muchos casos, si la pareja en cuestión es músico, pues ya Sí, bueno, claro, problema ya, yo hablo, claro, desde la claro, experiencia que ya, es no sí, músico. Claro. no lo tenemos, pero claro, pasa un poco como con los amigos, es cuestión de que conozcan un poco más de nuestra profesión, lo que requiere, de que si a lo mejor estamos un poco más desaparecidos, no es porque dejamos de creer a esa persona, Sí, que eso no se es. rayen, Sí, esas sí, sí. cosas. Entonces, yo creo que esa es la clave, Sí. comprendernos y, bueno, hablar las cosas, y yo creo que esa es la clave para que no haya Pero al malentendidos. final acaban admirando también un poco Sí, ese estilo de vida y lo acaban viendo como algo muy, muy bonito, ¿no? Que sí, realmente lo es. Claro. sí. Sí, sí, ¿alguna más? ¿Una pregunta más? ¿O? ¿Podéis mandar un mensaje a los chicos, jóvenes y chicas que estén estudiando su instrumento, el que sea, y estén planteando dejárselo porque no están motivados y queráis animar? ¿De qué manera animaríais a seguir? A lo mejor no de una manera, hay que estudiar, sino, oye, ¿por qué no ves la música de esta manera? Ujú. ¿No? Porque todos los niños también quieren irse a jugar a hacer otras Sí. cosas, Claro. a veces en vez de quedarse estudiando. ¿Qué le diríais a esos chavales jóvenes? Bueno, yo lo que diría es sobre todo que intenten recordar por qué se iniciaron, ¿no? Y por qué están ahí. Probablemente, muy probablemente será porque en un momento les gustó y sentían amor hacia la música. Y a lo mejor, pues, quizás aprendiendo tanto, ¿no? Llega un momento en el que hay un poco que, pues eso, que desaprender, ¿no? Y olvidarse un poco de todo y decir, bueno, a ver, ¿yo por qué estoy aquí? Bueno, porque me gusta la música, me gusta lo que hago y me quiero expresar de esta manera, ¿no? Entonces este sería un poco mi consejo. Yo creo que la motivación a veces se pierde simplemente porque por la cotidianidad, ¿no? De los trabajos, de las fechas límite de entregar, de que ya no estudio por placer, sino porque es que tengo el examen en una semana y a ver qué nota me pone el profesor. Entonces, como que se va desvirtuando un poco ese amor original que había hacia la música con tareas, con exámenes, con presiones, con trabajos. Entonces, mi consejo sería un poco ese, ¿no? Intentar un poco olvidarse de eso y decir, vamos a ver, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo porque me gusta y no al revés, ¿no? Entonces, no sé, es un poco la manera en la que lo veo yo. Sí, y obviamente pues todos hemos tenido nuestros momentos malos con el instrumento, es absolutamente imposible que no haya sido así. Entonces, ser consciente de que pasan estas cosas, ¿no? De que tienes un pequeño bache en tu vida, pero no por eso va a suponer que tu vida entera vaya a estar repleta de momentos así de incertidumbre. Y por otro lado, creo que nosotros somos privilegiados porque podemos hacer lo que más nos gusta, no es una profesión al uso, no es una profesión de oficina, por así decirlo. Y yo creo que también es un desafío también y una obligación en el siglo XXI, pues luchar contra ciertas tendencias que muchas veces pues aniquilan nuestra esencia como ser humano, pues seguir, seguir, por ejemplo, pues cultivando lo que es el arte, la belleza y luchar contra la sociedad de la inmediatez y de los placeres inmediatos. Y bueno, creo que la música también es fundamental para cultivar la paciencia, ¿no? Enseñarte que no
no todo lo puedes lograr inmediatamente y aunque esa persona finalmente se dedique a otras cosas, a otros ámbitos, pues la música siempre le va a aportar, pues, no sé, una mayor imaginación, ¿no? Para otra profesión. Al fin y al cabo es una actividad intelectual. Incluso las personas de una cierta edad, pues se recomienda que toquen un instrumento precisamente para mantener la mente activa. Entonces, tocar un instrumento solo puede hacer bien. Ha sido un placer, chicos. Me encantaría poderos tener más tiempo, pero hasta aquí. Gracias, ha sido Nos nuestro. vemos en Muchas otra gracias. ocasión. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.